Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Jade Martínez. Pertenezco al grupo 28 del curso de diseño de plantas de alimentos. En este video vamos a presentar los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar una planta de alimentos de yogur. Primero que todo se debe realizar un diagrama de flujo. Eh, es importante realizar un diagrama de flujo ya que esta es una representación diagramática que ilustra la secuencia de operaciones que se ejecutan en cada caso en la producción de yogur. Ya teniendo el diagrama de flujo, se deben tener en cuenta cuáles son las operaciones unitarias y los procesos unitarios de cada una de las fases para la elaboración de yogur. Ya teniendo las operaciones unitarias, se debe realizar un balance de materia, ya que este se utiliza para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores que entre las distintas operaciones de las que lo integran. Después de tener un balance de materia, hay que tener en cuenta cuáles son las variables de cada operación. Esos son fundamentales porque a través de ellas se precisan los aportes y elementos que se quieren cuantificar, conocer y registrar en cada operación del proceso de producción. Después de tener las variables de cada operación, hay que tener en cuenta cuál es la maquinaria y equipo que se necesita para la operación en este caso, del yogur, ¿no? Es necesario tener claro cuáles maquinarias se necesitan y qué elementos o requerimientos se necesitan para cada equipo. Buenas noches, yo soy Daisy Molina y para esta parte entonces me tocó con el dimensionamiento de equipos. Para la maquinaria y equipos de una planta se consideran todas las etapas del proceso, cada una de las etapas. Entonces el balance, la pasteurización, la homogenización, la inoculación, cada una de las etapas y de allí se selecciona el equipo idóneo para dicho proceso. Es decir, que digamos para la pasteurización, entonces un equipo idóneo, ¿cuál es? El intercambiador de calor, ya sea gas o de doble tubo. Para la fermentación, entonces son tanques agitadores para que allí se haga la fermentación de dicho producto. Esta capacidad de cada equipo, dimensiones y demás características como el área, se toman de las fichas técnicas de cada equipo. Entonces, en este caso, tenemos el balance con los tanques de balance y el triblender con su capacidad y cada una de las dimensiones de su equipo para saber su superficie total. Otro de los temas es el balance de energía. Entonces, el balance de energía lo usamos para calcular el calor requerido o consumido en cada una de las etapas del proceso. ¿Cómo se halla? Por medio de las ecuaciones de balance de energía para requerir la energía parcial y total del proceso. En el ejercicio tenemos el balance para cada uno de los procesos. Entonces está la pasteurización, está el toque térmico, está la inoculación, la fermentación y el enfriamiento. La parte de la saborización, el envasado y nuevamente la refrigeración cuando ya tenemos el yogur listo. Otra parte es el dimensionamiento de servicios. ¿Cuáles son los servicios que usamos en una planta? Pues el agua, el gas, el vapor y la energía. Estos servicios también dependen mucho de las operaciones unitarias de cada uno de los procesos. Se calcula el consumo para una jornada laboral. Se calculan entonces a partir de los requerimientos de cada uno de los equipos que los encontramos en las fichas técnicas y pues a partir del consumo requerido y de la cantidad de material que se va a procesar, eh, se hace una estimación de consumo de servicios para el procesamiento de dicho equipo. Buenas, tutora y compañeros. Mi nombre es Mónica Salcedo.
Les voy a explicar dimensionamiento de servicios. En este cuadro podemos ver las etapas de proceso del yogur, la actividad, las operaciones de verificación, operaciones automáticas, operaciones manuales. Las etapas del proceso son balance, pasteurización, inoculación, fermentación, enfriamiento, saborización, envasado y por último refrigeración. En este podemos ver el cronograma de trabajo en tiempo en minutos. La primera etapa es balance, que va de 0 a 25 minutos. Pasteurización de 30 a 105 minutos. Homogenización de 120 a 135 minutos. Inoculación va de 150 a 165 minutos. Fermentación de 180 a 420 minutos. Enfriamiento 435. Saborización 450. Envasado va de 465 a 600 minutos. Refrigeración 615 minutos. Aquí podemos ver la distribución del plano de áreas, por el cual ingresamos por portería, vemos el parqueadero, sigue unas oficinas, la recepción, el comedor social, los baños, la zona de filtro sanitario para poder ingresar a la planta, y podemos ver la distribución de la planta, la cual va en la zona de leche, en la zona de lavado de camiones y la zona de despacho, el laboratorio de control y el laboratorio de control de calidad. Buenas noches, mi nombre es Edna Sánchez. Voy a continuar con la exposición de los planos para la planta de yogur. A continuación se presenta el proceso de elaboración del yogur por medio de los planos, en la cual nos muestra sus diferentes vistas y donde se describen los procesos de cada una de las áreas que la conforman. En el diagrama de tuberías, en el plano de tuberías, sabemos que las industrias utilizan redes de tubería para conducir a través de estas un sinnúmero de sustancias líquidas y gaseosas cuyas propiedades químicas determinan el material de la tubería que se va a utilizar con el fin de prolongar la vida útil de estas. En este vemos y nos damos cuenta en las convenciones qué clase de tubería necesitamos, cuáles son los tubos de aguas negras, los tubos que se necesitan para determinada función. En el plano de distribución de equipos, sabemos que la materia primordial en el yogur es la leche, la cual es transportada mediante un vehículo llamado camión cisterna. Este vehículo nos llega al residuo de leche. Este camión ingresa al área de recepción de materias primas e insumos, donde se realiza la toma de medidas sensoriales. En este tipo de prueba consiste en el olor, el sabor, el aspecto y el control de antibióticos, entre otros, para el control de su calidad. Inicialmente las estrategias de mercado, que eso sí lo evidenciamos acá, pues entonces los procesos de distribución son dirigidos en las oficinas. Como segunda materia prima primordial encontramos el cultivo, que previamente verificado y recepcionado es trasladado al laboratorio para ser almacenado en la nevera, donde se mantienen en unas temperaturas establecidas para su conservación. Seguidamente vemos el almacén de materias primas, donde se almacenan los insumos necesarios, como son leche en polvo, azúcar, frutas, saborizantes y colorantes, donde previamente se han realizado las pruebas de calidad. Es aquí donde finaliza el proceso de recepción y empieza el proceso de elaboración del yogur, que empezamos acá.
En primer paso encontramos la filtración. La leche es bombeada a un tanque de almacenamiento a través de un filtro hacia el clarificador, que va a utilizar una fuerza centrífuga para obtener algunas impurezas insolubles en la leche. Como segundo paso tenemos la estandarización o normalización. La leche es calentada a aproximadamente 35 grados centígrados para garantizar una distribución homogénea de la grasa mediante un tanque de mezclado. Luego seguimos con la pasteurización. En la pasteurización mediante tuberías y marmitas, la mezcla es trasladada al tanque térmico para pasteurizar la mezcla y así poder realizar un calentamiento a una temperatura de 85 a 90 grados centígrados por medio de una sala de calefacción por un tiempo estimado. Luego, rápidamente se pasa al siguiente proceso, que es el enfriamiento. En el enfriamiento, ese proceso se realiza mediante tanques de refrigeración donde se deja reposar a temperaturas muy bajas. Es de tener claro que este proceso, en conjunto con el anterior, es para eliminar bacterias y es el último tratamiento que se le realiza a la leche para proseguir con la elaboración del yogur. Luego seguimos a la inoculación, donde una vez que la leche se encuentra en el tanque de mezcla a una temperatura entre 42 y 45 grados centígrados, se adiciona el cultivo de una forma directa y se procede a encender el agitador a baja velocidad por un tiempo de 2 minutos para obtener el producto fermentado. Luego pasamos al envasado. En el envasado nos dice que el producto es envasado a los recipientes previamente elaborados, donde se le agrega al contenido el saborizante y la fruta. Seguidamente se realiza la esterilización de la tapa para cerrar el envase herméticamente y colocar su fecha de vencimiento. Luego tenemos la incubación. En la incubación, en esa etapa se realiza una cámara de incubación y tiene por objeto proporcionar las condiciones de temperatura y tiempo para que en esta etapa proporcionamos las condiciones de temperatura y tiempo para que el cultivo adicionado esté óptimamente. Luego el periodo de incubación de esta etapa tiene que ser de 4 a 6 horas a una temperatura entre los 42 y los 45 grados centígrados, y es aquí donde se da la operación de la consistencia, sabor y aroma del yogur. Luego pasamos a la homogenización, donde una vez alcanzada la acidez y coagulación en el yogur, se ingresa a la zona de homogenización por 20 minutos a una temperatura ambiente. Este proceso se realiza mediante una cámara de refrigeración. Luego nuevamente pasamos al enfriamiento, donde el yogur ya terminado se dirige a una nueva cámara de refrigeración a una temperatura de 4 grados centígrados para finalizar su coagulación y obtener un yogur de óptima calidad. Seguidamente pasamos a la zona de almacenamiento, donde los envases se colocan en palets y son transportados a las cámaras de almacenamiento del producto terminado, el cual se mantiene a temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados. Este proceso es una refrigeración adecuada para el yogur. Y finalmente pues nos queda la zona de distribución,
y su distribución se realiza en jabas plásticas que contienen los envases, los cuales son puestos en camionetas provistas de un sistema de refrigeración o termoquín que mantienen el producto a una temperatura máxima de 4 a 6 grados y son transportados al cliente final. Eso lo evidenciamos en cada uno de los planos que estamos observando en la pantalla. Más que todo lo enfoca al plano 3D y al plano de distribución de equipos. En el plano de diagrama de tuberías, como les decía, evidenciamos qué clase de tubería necesitamos, qué tubos nos pasan para las aguas negras, y bueno, y lo que les digo, la clase de tubo que necesita para su adecuada disposición final de los líquidos. El plano de acometida de servicios, pues como lo indica, evidenciamos la estructura que tiene la planta en su planta de electricidad. En ella vemos la señalización de la instalación eléctrica, qué tipo de servicio eléctrico necesitamos, dependiendo de la máquina que esté en funcionamiento y de lo que se vaya a hacer. No siendo más, entonces les agradezco su atención. Muchas gracias.